Bienvenidos a esta clase número 2 de entrenamiento BIM. Hoy vamos a estar viendo todo lo que es herramientas para documentación automatizada. Como vimos en la primera clase, y si no lo vimos tenés la posibilidad en el link debajo de volver y mirarla primero, porque esto en definitiva es una planificación de 4 clases y quizás que si empezás ahora no entiendas lo que pasaba en la clase anterior o no entiendas algunos conceptos que ya vimos, así que te recomiendo que vuelvas para atrás y la mires. En esta clase vamos a ver cómo automatizar determinados procesos. Como vimos en la primera clase, BIM nos permite una forma de trabajar mucho más eficiente, mucho más productiva, que tiene que ver con automatizar procesos, con definir estrategias para planificar de antemano nuestros proyectos y no llegar a obra después con mayor cantidad de errores que nos generan desvíos en las obras, sobrecostos para nuestros clientes y extensión en los plazos que son indeseados. Entonces, vamos a ello. Esto que te estoy mostrando es un checklist que nosotros tenemos armado, con el cual trabajamos en nuestros proyectos, en el de arquitectura, nuestros modeladores, nuestros coordinadores y quienes hacen las revisiones de calidad de los modelos tienen una hoja de ruta similar a esta con un paso a paso que seguimos cada vez que realizamos un modelo. ¿Esto qué quiere decir? Que no viene un modelador y define su forma de modelar y lo hace de determinada manera y después quien lo va a coordinar, coordina lo que le pareció en el momento. No, nosotros tenemos formas preestablecidas de trabajar que son ordenadas y que son para todos nuestros proyectos los mismos. Obviamente cada proyecto tiene características distintas y siempre hay que adecuar estos checklists a cada uno de los proyectos, pero en general las bases son las mismas. Y nosotros cuando sistematizamos procesos, cuando los hacemos mecánicos, después genera mucho mayor productividad, mucho mayor eficiencia y reducción en los tiempos de ejecución de nuestros proyectos. El ejemplo que pongo siempre es cuando hacemos una receta de cocina. Si nosotros agarramos y la hacemos la primera vez, seguramente nos lleva un poco más de tiempo. Ahora cuando después la empezamos a repetir, seguramente después hasta nos acordamos de memoria cuáles son los ingredientes y qué es lo que hay que hacer primero y qué es lo que hay que hacer después. Bueno, con un proyecto BIM pasa algo similar. Si nosotros podemos preestablecer de antemano determinados procesos de trabajo, nos va a facilitar muchísimo lo que es el trabajo interno. Y después vamos a ver también cómo esta automatización de procesos también se puede aplicar para lo que es el trabajo de comunicación con otros actores involucrados y para lo que es la comunicación y el trabajo colaborativo. Cuando nosotros podemos estandarizar estos procesos, además lo podemos documentar y decirle al cliente o decirle a un actor involucrado: nuestro modelo se visualiza de determinada manera, se analiza de determinada manera y puedes extraer determinada información de esta forma, no de cualquier forma, de la forma que nosotros podemos definir. Los ejemplos que vas a ver son para hacerlo como más bajado a tierra, son de proyectos nuestros reales. Nosotros manejamos Revit, pero esto puede pasar con cualquier herramienta BIM, con cualquier software paramétrico. Definir los procesos de trabajo, hoy en día todas las herramientas BIM lo permiten y estamos hablando de conceptos como muy genéricos que puedes aplicar en el momento que sea. Revit es una herramienta que es generadora de información. Nosotros, al ser arquitectos, generamos información constantemente, pero si sos una empresa constructora, por ejemplo, seguramente no precisas generar información, sino gestionar lo que recibiste del arquitecto, y para eso hay otros software que son más adecuados. Nosotros tenemos un programa de implementación BIM que se llama JAMP, que es un programa de 4 meses, y bueno, y ahí explicamos no solo Revit, sino estos procesos aplicados también en otros software, como por ejemplo Navisworks. Vemos algo también de BIM Collab y otras herramientas colaborativas. Lo primero que te quiero mostrar es
que cuando ingresamos a un proyecto, a un modelo, tenemos que verificar determinadas cosas. Por ejemplo, que la información del proyecto esté ingresada, si tiene el nombre de nuestro cliente, si tiene el nombre de nuestra organización, el nombre del proyecto. Nosotros tenemos, por ejemplo, los proyectos codificados con números y con letras, y al nosotros ingresar esta información, que es paramétrica en el software, automáticamente cuando diagramamos las láminas, esta información nos aparece de forma sistemática y no tenemos que estarla aplicando cada vez. Esto nos ahorra muchísimo tiempo, simplemente está documentado en nuestros checklists que hay que verificar e ingresar la información del proyecto. Para quien modela, le toca ingresar esta información; para quien coordina y revisa posteriormente, tiene que verificar que esta información haya sido correctamente ingresada. Porque además, trabajar con tecnología hoy en día no quiere decir trabajar de forma correcta. En realidad tiene esta arma de doble filo, que son herramientas que recién estamos empezando a manejar y muchos todavía no dominan bien. Entonces hay que hacer verificaciones reales de que el modelo esté adecuado para poderlo trabajar y extraer la información necesaria. Que hayamos hecho un modelo en Revit no nos garantiza, o en el software que sea, no nos garantiza que estemos trabajando con BIM. Lo que nos garantiza que estemos trabajando con BIM es que podamos establecer determinados procesos de trabajo, planificarlos, y si podemos extraer la información y analizarla de forma correcta, eso quiere decir que nuestros procesos fueron correctamente planificados. Si nosotros podemos traspasar este modelo a otra etapa del proyecto y este otro actor involucrado pudo extraer la información que necesita, eso quiere decir que trabajamos con BIM, porque trabajamos de forma colaborativa y porque pudimos compartir la información que esa persona necesitaba. Otro punto muy importante tiene que ver con la vinculación de los archivos, cómo nosotros vamos a comunicar esta información, cómo la vamos a traspasar a los distintos actores. Eso también, que no les llegue un archivo que pesa mucho, que no lo pueden abrir, que quieren encontrar la información de una ventana, una puerta, y tengan que demorar horas en poder abrir ese archivo. Bueno, todo eso lo vamos a ver en las próximas clases, y forma parte también de lo que es trabajar con BIM, el poder planificar y prever este tipo de cosas para que no nos pasen, porque si nosotros pasamos un modelo, pero quien lo recibe no puede extraer la información de forma correcta, es porque no estamos trabajando nosotros de forma correcta tampoco. Si nosotros podemos dejarle en claro cómo esa persona tiene que usar nuestro modelo y cómo esa persona tiene que extraer esa información, eso es trabajar con BIM, y eso es planificar los procesos de trabajo. Vemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los elementos de modelado, las ventanas, las puertas, los muros. Nosotros tenemos ya determinadas tipologías en una plantilla, un template armado previamente, con el cual realizamos todos los modelos. Tenemos nuestros tipos de muros con sus espesores y con sus materiales, lo mismo las ventanas. Obviamente, como te decía, cada proyecto es distinto, tiene características distintas y siempre hay que crear elementos nuevos. Esto es así, pero en general, cuando ya tenemos mucho prehecho, esto nos sirve muchísimo para ser más productivos y para reducir los tiempos de ejecución de nuestros proyectos. ¿Cómo se organiza, por ejemplo, el navegador de proyectos, que es esa barra lateral en Revit, donde nosotros tenemos organizados nuestros planos? Cuando tenemos edificios muy complejos, de muchas láminas o de varios sectores, por ejemplo, ¿cómo haces para encontrar, no sé, un detalle constructivo X cuando tenés un índice enorme de planos? Bueno, al tenerlo codificado de determinada manera y al tenerlo, por ejemplo, por disciplina, por nivel, por detalle constructivo, separado lo que son las plantas, las fachadas y los detalles, y cada detalle indexado y codificado correctamente, se hace muy sencillo poder encontrar cualquier tipo de plano
más si el método de trabajo se repite y es siempre el mismo. Para ese modelador que ya no modela por primera vez, sino que agarra un proceso que ya lo realizó una vez anterior, le es mucho más fácil poder realizarlo en las instancias posteriores. Esto quiere decir que la tecnología nos está permitiendo sistematizar nuestros procesos de trabajo para ser más eficientes, para ser más productivos, y está bueno que lo sepamos aprovechar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con cómo visualizamos nuestros proyectos, nuestros planos, creando, por ejemplo, filtros de vista para lo que son las instalaciones, distinguir la sanitaria de la instalación mecánica, tener codificado la sanitaria con las cañerías correctas? Esto nos permite también no solo poder realizar detecciones en nuestro modelo 3D, sino que tener esta información correctamente ordenada al momento de extraer información, por ejemplo, como es una cuantificación de materiales, nos resulta mucho más sencillo si esta información está ordenada. Nos ha pasado muchas veces que los clientes nos dicen que quieren extraer una planilla de mediciones y los metros cúbicos de hormigón no les da lo mismo que si lo hacen de forma tradicional, que Revit o que el programa que sea no les está reconociendo los metros correctos. Y en realidad el programa no es que se equivoca, es como nosotros ingresamos esa información. Si viene un modelador y al hormigón le pone hormigón con mayúscula, viene otro modelador que modeló otro sector de ese mismo edificio y se le ocurrió que en vez de hormigón le pone concreto, y viene un tercer modelador y le pone H punto. Bueno, Revit lo que va a reconocer es el H punto por un lado, el concreto por el otro y el hormigón por el otro. Entonces nosotros tenemos que tener ya preestablecido y codificado cómo se van a nombrar los materiales, cómo vamos a visualizar nuestros proyectos y qué información le vamos a agregar a estos proyectos. Y en esta misma línea, lo que son los tipos de visualización, cómo nosotros queremos que se vean los muros, las puertas, el tipo de línea, el tamaño de letra, los hatches, en fin, tenemos la posibilidad, además, de ver, por ejemplo, con transparencias, o ver en algunos planos unos elementos sí y otros elementos no. Si nosotros tenemos ya prearmados estos planos con estas vistas ya definidas, donde además podemos guardar este tipo de visualización para cada plano, realmente son herramientas muy potentes que nos permiten ahorrar muchísimo tiempo y dejar predefinidos determinadas cosas. Esto es un ejemplo de un proyecto en el cual trabajamos para mostrarte lo que son los elementos anotativos, cómo nosotros queremos que se vean nuestras cotas, cómo nosotros queremos que se vean nuestros símbolos, el norte, los elementos de corte. Otro elemento no menor es que si nosotros, por ejemplo, al modelar ya definimos de antemano que los muros no solo que se vean en gris, sino que además el muro de 15 centímetros de mampostería le vamos a llamar M01, seguramente cuando después vayamos a poner la etiqueta de este muro, si en todos los muros ya le pusimos M1, la etiqueta la va a reconocer sola. No es lo mismo eso que después venir y decir, me olvidé de poner M1, este le voy a llamar M1, este M2, y tener que hacerlo sobre la marcha. Eso hace que los proyectos nos lleven muchísimo más tiempo de lo que deberían si nosotros ya tenemos de antemano prearmados nuestras plantillas de trabajo. Lo mismo pasa con los tipos de líneas, con los textos, con las cotas y con las leyendas, lo que aparece al margen de los planos, qué referencia le damos a nuestros elementos. Todo esto también ya lo podemos tener prearmado. Lo mismo lo que es un cuadro de terminaciones o las aberturas. La A01, ya sabemos, por ejemplo, que puede ser una ventana corrediza de 1 metro por 1,20 metros, que siempre sea A01 en este proyecto. Entonces, al poner esta ventana y al ponerle la etiqueta, se va a reconocer solo. Es decir, que estamos frente a herramientas muy potentes si las sabemos utilizar, pero siempre tenemos que tener la información agregada de forma correcta y saberla utilizar. ¿Qué pasa con los niveles? Si nosotros, por ejemplo, modificamos
hicimos todo el modelo y después el cliente nos modifica que la altura, en vez de ser 2,40, quiere que el primer nivel sea de 3 metros. Si nosotros al modelar vinculamos el muro en nivel de piso inferior y en nivel de piso superior, cuando nosotros modifiquemos una vez este nivel, automáticamente se van a modificar la altura de todos nuestros muros. No es lo mismo que estar yendo muro por muro a verificar que todos los muros tengan 3 metros, porque además seguramente de esa forma nos vamos a equivocar. Entonces estamos frente a herramientas que son muy potentes si las sabemos utilizar y optimizar los procedimientos para ingresar la información de forma correcta y poder planificar. Esto es lo que te comentaba de los parámetros respecto al muro, ¿no? Ahí te marca en anaranjado cuando nosotros podemos vincular el muro en altura y en piso para que al modificarse un nivel se modifique automáticamente todos los elementos. Lo mismo pasa en plantas si nosotros trabajamos con las restricciones, con el elemento de restricción. Seguramente al modificar una cota planimétrica, también nuestros muros y nuestros pisos y nuestros cielos rasos se modifiquen de forma automática si lo modelamos de forma correcta. Y todo esto, como te comentaba, tiene que estar preestablecido. No puede venir un modelador a modelar como le parece, sino en realidad aprovechando estas herramientas al máximo y cómo eso se adecua a las características de los proyectos que nosotros manejamos habitualmente. Lo mismo pasa con la diagramación de nuestras láminas. Como te decía al inicio, al ingresar la información de nuestros proyectos automáticamente en el rótulo, si yo ya lo tengo prearmado ese rótulo, le digo que quiero que aparezca el nombre del cliente en tal renglón, sea el nombre que sea que yo le ingrese, en cada proyecto va a aparecer ya prearmado. Y lo mismo sucede con las leyendas, con los cuadros de terminaciones. Si yo hago la referencia una vez, después lo puedo aplicar en todos mis proyectos. En definitiva, estamos hablando de que tenemos tres tipos de plantillas ya prearmadas, que te invito a que si no las tenés hechas, por favor las empieces a armar a partir de ahora, de acuerdo al software que utilices, que son los checklists de modelado. Al ingresar al primer proyecto que abras, ¿qué es lo que tiene que hacer un modelador? Tiene que revisar niveles, tiene que revisar la información del proyecto, tiene que revisar que tenga todos los elementos que necesita para modelar, tiene que revisar las unidades del proyecto, es decir, hay un montón de elementos que hay que pensar de antemano para que simplemente el modelador, cuando entre, lo único que tenga que hacer sea verificar el paso a paso y de forma mecánica. Esto te aseguro que ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Lo mismo pasa con los checklists de coordinación. Quien entra a coordinar un proyecto y va a detectar interferencias, tiene que ver unidades, tiene que ver que estén por separado y vinculados los archivos de instalaciones, de arquitectura y de estructura, y ya tenga un mecanismo predefinido para hacer la detección de interferencias y extraer los reportes y los informes que necesita. Y lo mismo lo que es un checklist de calidad del modelo. Cuando uno entra a verificar la calidad de ese modelo, bueno, tiene el edificio, las unidades correctas, tiene el norte establecido, tiene la ubicación, ese proyecto establecido, en fin, hay una serie de elementos que hay que ya tener documentado el paso a paso para que sea de forma sistemática y muy fácil a la hora de extraer la información. Y por último, como para ir terminando esta clase, quiero hablarte de otra forma sistemática de trabajar que tiene que ver con la documentación, cómo la guardamos y cómo la ordenamos. Como veíamos en la primera clase, al trabajar con un modelo que es una base de datos, esta información tiene que estar estructurada de forma correcta y tiene que estar guardada de forma correcta. No puede ser tampoco que, sobre todo con edificios que se van complejizando, que puedan tener varios sectores, o donde yo tengo por un lado lo que es la coordinación y por otro el modelado, y por otro la información que le voy a entregar al cliente.
no puede estar todo guardado en una misma carpeta que después no pueda encontrar. Si yo tengo la información ordenada y estructurada de determinada manera, puedo después acceder de forma muy rápida a encontrar cualquier tipo de información. Y esto permite también que cuando yo tengo que traspasar este modelo a otro actor involucrado, en el formato que sea, también pueda explicarle cómo tiene que encontrar la información, cómo está guardada esta información y cómo se utiliza este modelo. Esto es un esquema un ejemplo de una de las carpetas que nosotros utilizamos. Esto en nuestro programa de implementación JAMP, nosotros ya le damos la plantilla a quienes están desarrollando el programa, ya se la damos prehecha esto y algunos checklists con la experiencia de nuestros proyectos para que obviamente les ahorre muchísimo trabajo. No es lo mismo que cuando alguien recién lo inicia, que cuando alguien lo toma ya prehecho. Esto ahorra muchísimo tiempo y en base a la experiencia de quien ya viene trabajando en el tema. Como hablábamos entonces, es muy importante lo que es los modelos BIM, cómo voy a comunicar la información, cómo la voy a tener ordenada y estructurada. En el diagrama de la izquierda podemos ver lo que es la forma de trabajo tradicional, en donde cada actor involucrado se comunica de forma aleatoria y descoordinada con los otros actores, no teniendo información centralizada, lo cual permite, obviamente, pérdida de información muy importante entre el traspaso de comunicación. Mientras que en el esquema de la derecha estamos viendo lo que es el entorno común de datos, que es cómo se trabaja con BIM. Vamos a ver más adelante que es un entorno común de datos, pero en definitiva implicaría este modelo centralizado del cual venimos hablando, que contiene no necesariamente un archivo. Es mejor siempre además que contenga distintos archivos vinculados entre sí, incluso por el tamaño, donde cada actor involucrado puede extraer de forma ordenada la información que necesita y volcar la información también que necesita de forma ordenada. Entonces, cómo lo comunico y cómo organizo esta información realmente se hace muy, muy importante. Te invito a ver lo que va a ser la clase 3, donde vamos a ver cómo trabajar con BIM, con otros profesionales que no utilizan BIM, cómo visualizar nuestros modelos, cómo analizarlos y cómo trabajar con otros formatos de interoperabilidad, la importancia que tiene el cómo nos comunicamos en nuestros proyectos con BIM. Así que no te la pierdas, nos vemos en la clase 3.